y que sin duda cuando un asambleísta aquí ha expuesto... Interviene la asambleísta Marisol Peñafiel, representante de la provincia de Imbabura por país. Decirle que la Constitución de la República apostó para que el Código General de Procesos tenga una visión totalmente distinta y en ella, en esta disposición, se garanticen principios procesales que van para garantizar los derechos de los y las ciudadanas. Entonces, el reto se centra en dos puntos que quiero compartirlo con ustedes y quiero con eso decir que la Comisión de Justicia que ha acogido este articulado referente a la prueba tiene su fundamento. Por un lado, ¿qué dice la Constitución referente a esto? Que las decisiones judiciales en el que afecten los derechos de las partes deben ser fruto de la producción en forma oral de las partes, es decir, que son las partes las que aportan en el desarrollo del proceso a la prueba. Y por otro lado, la implementación de esa oralidad conlleva también algunas propuestas. Toda decisión que afecte los derechos de una parte deben ser adoptados en la audiencia. Por otro lado, la regulación de la audiencia debe prever el uso de la oralidad y finalmente debe excluirse cualquier otro modelo de producción de uso de información que contradiga a la oralidad. Por una parte decimos cuáles son aquellos fundamentos de esas decisiones judiciales y luego creo que el otro elemento fundamental, y aquí radica la esencia de la prueba, es el paso del sistema predominante inquisitivo, es decir, donde el juez era el que disponía y hacía y deshacía referente al tema de la prueba. Él era el que concentraba todo el procedimiento y el que desarrollaba la prueba. E insisto, y disponía el ejercicio de la prueba. Pero cuando este Código General de Procesos nos plantea el cambio de ese sistema inquisitivo a un sistema contradictorio, pero eminentemente aplica un esquema dispositivo, es donde las partes tienen que ser escuchadas. Y en eso radica la esencia de la prueba. Y la prueba no es otra cosa que el elemento sustancial para que el juez resuelva apegado a derecho. Entonces, tiene su fundamento el por qué la implementación del interrogatorio, del contrainterrogatorio, del contraexamen en la prueba sea fundamental. Es inaudito pensar, por ejemplo, que en un proceso, en un juicio de alimentos, la madre no pueda ser escuchado en el proceso en el mismo instante de la prueba. Por eso es importante que el Código General de Procesos lo haya recogido. Y otro de los elementos fundamentales, ¿cómo no escuchar a un niño, a un adolescente en un proceso judicial en el que está siendo vinculado, involucrado? Pongamos, por ejemplo, el mismo juicio cuando se trata y vulnera derechos en un contrato de aprendizaje. Entonces se fundamenta el por qué haber cambiado el articulado del primer borrador y que ahora consta en esta segunda propuesta y que con la que estoy totalmente de acuerdo. Entonces decía que esa calidad de información depende de recibir esa información en forma directa, las partes con el juez para que el juez, utilizando esta nueva propuesta que igual lo hace el Código General de Procesos, que es la sana crítica. ¿Cómo valoro yo la prueba como juez? ¿Cómo lo hago? ¿Valorando por el escrito que me hacen referencia? ¿O cuando escucho a las partes en el proceso judicial? Entonces, la implementación de este principio de contradicción tiene su fundamento en el desarrollo de lo que ha hecho la Comisión en lo referente
a la prueba y que para mí es la esencia del Código General de Procesos. Creo que además, cuando nos referimos a que el juez lo que va a hacer es a observar y a valorar la prueba en su conjunto, es inaudito pensar que no se pueda escuchar a esas partes interesadas, y cuando nos referimos a la implementación del interrogatorio y el contrainterrogatorio, es posible a través de un mejoramiento y una calidad sobre la prueba presentada de su adverso, es decir, la parte demandada puede contrarrestar lo planteado por la parte actora, y eso en esencia se llama oralidad y requiere que las partes acudan a la diligencia procesal en la que se establecen y se garantizan los derechos de las y los procesados o los demandados. Por lo tanto, yo coincido con la redacción actual de los artículos, a partir del artículo 60 y siguientes, haber modificado el artículo 71, porque había una redacción que inclusive la casuística podía resolver problemas judiciales, y eso no era posible. Creo que el empleo de una técnica que resuelve estos problemas con un enfoque que va mucho más allá, garantizando derechos, lo recoge. Cuando me refiero en este tema, cuando los testigos idóneos a los que se hablaba en el Código de Procedimiento Civil, algunos de ellos siendo elementales para desarrollar un proceso probatorio que le sirva al juez para en su conjunto valorar la prueba, no son tomados en cuenta. Por lo tanto, solo por poner un ejemplo, el compañero Mauro Andino en una de sus exposiciones decía, por ejemplo, en una prueba al que se le ven unas condiciones precarias, al mendigo, al que no está en esas condiciones de apariencia de acuerdo a un proceso totalmente inquisitivo, no podía establecer su criterio dentro del procedimiento. Entonces, con eso yo justifico aquello que la comisión en el tema de la prueba, que lo hace en esencia aplicando lo que dice la Constitución, el artículo 86 del artículo 68, igualmente el artículo 75 dice qué modelo queremos para el tema de la administración de justicia en materia civil, que no contiene la materia penal y constitucional, y en ese marco nos estamos refiriendo a este sistema contradictorio, y por lo cual garantiza, decía yo, que las partes procesales, los sujetos procesales, sean los que ventilen y propongan cada una de las pruebas y diligencias que tienen que desarrollarse. Solo por decir, si a mí no me interesa que el criterio y el testimonio de una persona sea valorada por el juez, simplemente no lo pido. No pido y no solicito la práctica de esa diligencia. Y en el capítulo probatorio, que es la esencia de este libro tercero, claramente se recoge esos principios. Quiero referirme en materia exclusiva cuando en el tema probatorio y sobre el tema de la carga de la prueba existe un procedimiento general, pero existe una excepción cuando se refiere a los temas de niñez, al derecho de familia, a materia laboral, que el juez debe realizarlo de oficio en una audiencia preliminar. Quiero coincidir con lo planteado por la compañera Gina Godoy en el tema de derecho de alimentos, y en ese marco ratificar el apoyo a esta propuesta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Gracias.